con una segunda unidad. ¿Y qué vamos a analizar en esta segunda unidad de nuestra materia? Vamos a ver. En esta segunda unidad vamos a ver de contribuciones o impuestos, directos, indirectos, federales, estatales, municipales, ordinarios, extraordinarios. Vamos a ver lo referente con los impuestos reales, personales, proporcionales, progresivos, principios de los impuestos de justicia, certidumbre, comodidad, economía, etcétera, etcétera, para continuar con los efectos de los impuestos, clasificación, impuestos que se pagan, impuestos que no se pagan, impuestos de la repercusión, la percusión, la incidencia, la traslación. Vamos a hablar de las contribuciones de seguridad social, tributaria, facultades exclusivas de la Federación, ley de coordinación fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿Listos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar. Los contribuciones o impuestos. Primera referencia. Impuestos directos. Son aquellos que no pueden ser trasladados, lo que repercute directamente en el patrimonio del sujeto activo, ya que no los pueden recuperar de otras personas. ¿Ok? Mucha atención con esta primera referencia que estamos haciendo. Les pongo un ejemplo. Ok. Juan Pérez trabaja en la empresa Bimbo y va a recibir el pago de sus contribuciones, es decir, su salario. Este salario conllevaría el pago correspondiente de ICR, ¿sale? Y también lo referente con, por ejemplo, el impuesto sobre nómina. Este pago, Juan, no lo puede trasladar a otro porque al final de cuentas lo está recibiendo de forma personal por la actividad que desarrolló. Es decir, a Juan le corresponde el pago de este impuesto. Este es un impuesto directo. ¿Se entendió? ¿Sí? Impuesto indirecto. Pueden ser trasladados, lo que no repercute en el patrimonio del sujeto pasivo, sino de otras personas. En este caso, el sujeto pasivo lo recupera. Ahí va. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado. Voy a comprar un refresco. Soy un mayorista, ¿sale? Compro la caja de refrescos. Ok. Pregunta. Esta caja de refrescos que estoy comprando, ¿estoy pagando el IVA? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o no pago el IVA? sí, Sí, ¿verdad? Ok. sí. Ahora bien, esta caja de refrescos voy a vender cada unidad a mis clientes. Y en la venta de este producto, pues recupero la inversión y el consumidor final es el que va a pagar el impuesto al valor agregado. ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Soy una agencia de automóviles. Ahí va. Soy una agencia de automóviles. Esta agencia de automóviles, ¿vale? Resulta que van a vender estos autos al consumidor final. ¿Sí? Si bien esta agencia cuando adquirió estos vehículos pagó el impuesto sobre la adquisición de vehículos nuevos, este impuesto al final de cuentas lo va a cobrar con el consumidor final.
¿Me doy a entender? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Impuestos federales. Se legislan anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación. Ya hace referencia a la diversidad de leyes fiscales. ¿Cuáles son los ejemplos que vimos sobre impuestos federales, estimados amigos? Vimos el IVA. ¿Qué más vimos? El IGR. ISR ¿Qué más? y el IEPS. IEPS. ¿Qué más? El impuesto sobre la nómina, No, ese no es federal. IEPS. ¿Qué más? ¿Qué más de federales vimos, compañeros? ¿Qué otro impuesto federal recuerdan? El impuesto que mencionamos sobre la adquisición de autos nuevos, ¿vale? El ¿Qué impuesto más? empresarial sobre la tasa única. Ok, el impuesto empresarial sobre la tasa única. Muy bien. Algunos ejemplos de lo que vimos. Muy bien. Impuestos estatales. Se establecen en las leyes hacendarias locales de los estados. ¿Cuáles impuestos recuerdan ustedes que establecimos sobre los estados? ¿Cuáles Ahí sí recuerdan? venía el de nómina, Ahí sí viene el impuesto sobre nómina. ¿Qué otro impuesto? tenencia vehicular. Tenencia vehicular, hospedaje, espectáculos públicos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. También revisamos lo referente con los impuestos municipales. Los va a recaudar la administración pública municipal. ¿Cuáles recordamos aquí? El predial, El Predial. predial. ¿Qué otro? Alumbrado público. ¿Qué otro? El impuesto para el fomento deportivo y educacional que se cobran dentro del propio predial, ¿eh? ¿Sale? Muy bien. Vamos avanzando, compañeros, y tenemos los llamados impuestos ordinarios. ¿Dónde se establecen los impuestos ordinarios, estimados abogados? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde se imaginan? En la Ley de Ingresos de la Federación. Ya se han establecido. Y los impuestos extraordinarios se van a establecer sobre circunstancias anormales o especiales que así lo requieren. Por ejemplo, se ha establecido, compañeros, en el tema de la pandemia mundial, este, por ejemplo, se pudo haber establecido un impuesto para hacer frente a esta pandemia del COVID-19. Es decir, inició la declaración de la pandemia en marzo de 2020. Más o menos por ahí de junio, julio del año en curso, del año 2020, se pudo haber establecido de forma extraordinaria por el Congreso de la Unión una contribución particular para hacer frente a esta pandemia. Por poner un ejemplo, ¿se entiende? O se pudo haber pedido un empréstito, es decir, un crédito al Fondo Monetario Internacional, pues para hacer frente a la pandemia, ¿no? Muchos estados así lo hicieron, porque de alguna manera consideraron que era necesario, pues de alguna manera tener esta contribución en particular. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Muy bien. Entonces, los impuestos extraordinarios no se encuentran contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación. Para combatir circunstancias extraordinarias se han establecido. ¿Ok? Tenemos impuestos reales. ¿Sale? Cuando hablamos de reales, hablamos sobre cosas muebles o inmuebles. Graban los bienes del contribuyente sin considerar las condiciones personales del sujeto. Ahí va. Por ejemplo, el tema del impuesto predial
¿Qué es lo que grava, compañeros? ¿Cuál es el valor? Depende de qué el valor del impuesto. Pues es de acuerdo a la construcción, Ok, de la propiedad y lo que mide el terreno. exactamente, sobre superficie del terreno y El sobre valor catastral, ¿no? el valor catastral. Ahí está. La No ubicación sobre la también. persona, el valor del bien. ¿Se va entendiendo? ¿Recuerdan que hablamos del impuesto sobre adquisición de vehículos nuevos? ¿Lo recuerdan? ¿De qué depende el impuesto? Del valor del vehículo. Por ejemplo, cuando se pagaba la tenencia, ¿de qué dependía el impuesto? Del modelo y del valor. Sí, de Del eso valor. dependía. Es decir, es un impuesto real, de conformidad con el valor del bien. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bien. Impuestos personales. Decimos, son los que establecen en relación a la persona que los causa sin tener en cuenta sus bienes. También se indica que son personales cuando al establecerlos se considera únicamente la capacidad económica o aptitud contributiva del contribuyente. Es decir, por ejemplo, el ICR, ¿qué sería, compañeros? ¿Qué tipo de impuesto sería? Es impuesto sobre la renta. Ok, pero ese ICR sería personal o real. Es personal. Porque aquí, por ejemplo, depende del ingreso que tenga, pues cada uno de los contribuyentes, ¿verdad? Aquí sí depende de la situación personal de cada contribuyente. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, un impuesto estatal, el impuesto sobre la nómina. ¿De qué dependería la recaudación correspondiente de este impuesto? De acuerdo al salario de cada quien. De De lo acuerdo al que se salario. le paga. Sí, de acuerdo al salario de cada uno de esos trabajadores. ¿Estamos de acuerdo que es un impuesto personal? Sí, muy bien. Vámonos con los impuestos proporcionales. El ingreso de o utilidad del contribuyente se aplica a una tasa de referencia. Estos impuestos serán relación a la base utilizada. Es decir, vamos a considerar este impuesto de conformidad con la proporcionalidad. Para esto es importante determinar la cuestión del ingreso de cada uno de estos trabajadores y en relación a eso va a ser proporcional al salario que perciban. Y si perciben la misma, si reciben la misma percepción, pues bueno, le va a corresponder una tasa contributiva equivalente. ¿Vamos bien? Tenemos los impuestos progresivos. ¿En qué consiste? La medida que crece el valor o en la medida que aumenta el ingreso, pues vamos a tener que realizar un pago mayor. ¿Ok? Es decir, por ejemplo, la tasa de ICR va de un 30 a un 35%. ¿Esto qué significa? Que de conformidad con lo que yo perciba, puedo ir de una tasa del 30 y llegar hasta una tasa del 35%. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Se entiende que en qué consiste el impuesto progresivo? ¿Sí? Muy bien. Ok. Después de haber estudiado con las contribuciones y las distintas clases de impuesto, vamos a empezar, compañeros, con los principios que rigen a los impuestos. Y para ello mencionaremos lo siguiente. Primero, principio de justicia. Fracción cuarta del artículo 31 de nuestra Constitución. La contribución que todo mexicano debe de hacer, que debe ser proporcional y equitativa con el impuesto. ¿Vale?
todos tenemos que contribuir, desde los trabajadores hasta las grandes empresas. Todo mundo vamos a contribuir con el gasto público y de conformidad con nuestra capacidad contributiva, sobre eso será el pago correspondiente. Muy bien. Entonces, hablamos de la proporcionalidad y también, por supuesto, de la equidad. Un siguiente principio que rige a los impuestos es el principio de certidumbre. Nos indica, para determinar previamente la cantidad que se debe pagar por concepto de impuesto, es muy importante que esta contribución se encuentre perfectamente señalada en la ley y la fecha en la cual se debe hacer el pago. Por eso es tan importante este principio que hemos venido estableciendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, estas disposiciones, estas contribuciones, tienen que encontrarse perfectamente señaladas en el Código Fiscal de la Federación y va a establecer la hipótesis normativa para que se pague dicho impuesto, para que se pague dicha contribución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Siguiente principio. Señalamos el principio de comodidad. ¿En qué consiste? Se considera que en este punto, este impuesto se va a recaudar y en la época y en la forma que más probable sea su recaudación, el pago del contribuyente. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor momento del pago del impuesto del valor agregado, compañeros? ¿Cuál es el mejor momento? Díganme ustedes. Así de sencillo, ¿cuál es? ¿Cuál es? Al momento de la compra, Es en el momento de la compra. Así de sencillo, es el mejor momento para el cobro del impuesto, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento del cobro del impuesto, por ejemplo, del ICR? al momento de que se recibe el sueldo, Al momento de que se recibe el sueldo, al momento de que se recibe la contribución, ¿no? Al momento que como personas, a lo mejor como una persona física que realiza actividades profesionales y empresariales, recibe un honorario. En ese momento hace la retención correspondiente. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Principio de economía. Este principio de economía nos dice que hay que reducir la diferencia entre lo pagado por el contribuyente y lo efectivamente recaudado por el Estado. Hay una percepción que tiene el Estado en relación a los impuestos que recaudará, pero también hay que considerar lo que efectivamente se recaudó, ¿eh? O sea, esta es una cuestión evidente porque hay mucha evasión fiscal, lo que conlleva a que los ingresos que debíamos haber recibido no fueron recibidos y esto va a generar efectivamente una crisis. Esto va a generar una situación en la cual pues ya no tenemos todos los recursos que necesitamos para la construcción de obra pública, para la prestación de algún servicio. Entonces, es muy importante verificar qué es lo que realmente recaudamos, o sea, qué es lo que teníamos planeado recaudar y qué es lo que efectivamente, pues ahora sí que se recaudó. Esto es fundamental que lo tomemos en consideración. Avanzando con nuestra exposición, vamos a empezar ahora con los efectos de los impuestos y su clasificación. Atentos, por favor. Ahí va. Efectos de los impuestos. Impuestos que se pagan. La
percusión, la incidencia y la traslación. La percusión implica el hecho previsto en la ley para que surja la obligación del contribuyente, el cumplimiento de la hipótesis normativa. Esa es la percusión. Por ejemplo, vamos a hablar de el impuesto al valor agregado. ¿Cuál es la hipótesis normativa que hemos visto sobre el IVA, compañeros? ¿En qué momento se va a dar el pago de este impuesto? De conformidad con lo que hemos venido estableciendo. Con la compra. Con la compra. Muy bien. Es decir, con la enajenación de bienes. ¿Qué más podemos decir, compañeros? ¿Qué más? Servicios. Con la prestación de un servicio. Es decir, la hipótesis normativa se materializa. Es decir, ¿qué nos dice la ley sobre el impuesto al valor agregado? Personas físicas y personas morales que se encuentran dentro del territorio nacional y enajenen bienes. Es decir, pongamos el siguiente caso. La señora María, ay, no sé por qué me pasaron una virgen, pero bueno, vamos a poner la señora María, ¿sale? Ha adquirido, en este caso, su despensa. Sobre esta despensa que adquirió la señora, ¿sale? En este momento se da la hipótesis normativa de enajenación de bienes. Como consecuencia a esta enajenación, se debe de pagar el impuesto correspondiente. ¿Se entiende? Estamos dentro de la hipótesis normativa que se establece el impuesto del valor agregado. ¿Sí? Muy bien. Seguimos con otro ejemplo referente con la percusión. ¿Sale? Ahora vamos a ver otra hipótesis normativa y en este caso vamos a hacer referencia a el IEPS. ¿Sale? Vamos a ver. En esta hipótesis normativa sobre el pago del IEPS, vamos a poner un ejemplo que se compra una botella de tequila. Muy bien. Sobre esta botella de tequila, de conformidad con la percusión, ¿cuáles son los impuestos que tenemos que pagar? ¿Cuáles son? Yo ahora aquí pues, pago el IVA, ¿Y qué más? Y el El IEPS IEPS. también, ¿verdad? El IEPS también tendrá que pagarse en el caso de, pues, la compra de esta botella de tequila. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos. Por ejemplo, en la cuestión referente con la incidencia. ¿En qué consiste este tema referente con la incidencia? Muy bien. La incidencia va a ser referencia principalmente, mis estimados amigos, al hecho de que se pague el impuesto. Una persona ve afectada, una persona recibe el impacto del pago de ese impuesto. ¿Se entiende? El hecho de que la persona física, la persona moral, pague el impuesto. ¿Sale? Es decir, si mi estimada Beatriz va al Oxxo y se compra una Coca-Cola, ella ya se encuentra dentro de la hipótesis normativa. Ella ya está pagando el impuesto del valor agregado. ¿Se entiende? Mi estimado Julio César sale de la agencia con un auto nuevecito. A final de cuentas, él ya se encuentra dentro de la hipótesis normativa de que está adquiriendo el carro y dentro del valor de ese carro se está calculando el impuesto sobre adquisición de vehículos nuevos. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Y después tenemos la traslación.
¿En qué consiste la traslación, estimados amigos? Es una carga impositiva que vamos a trasladar a otros. ¿Quién me pone un ejemplo, abogados, de traslación? ¿Quién me pone un ejemplo? Yo le pongo un ejemplo. A ver, Por ejemplo, yo soy la empresa moral de una de carros. ajá, Digamos que yo soy, digamos, la persona moral. Y entonces pago de impuestos 20 millones para que traigan carros de Rusia. ajá. Y al venderlos, esos impuestos, digamos, los recupero yo, pero los traslado al que lo vuelve a adquirir. Ok, es decir, a final de cuentas, usted le está trasladando este impuesto al cliente, ¿no? Que es el que a final de Sí, cuentas lo va a pagar. sí, ya va agregado en el valor del precio del carro que adquirió. Ok, lo estás trasladando a un tercero, que es el que al final está pagando el impuesto. ¿Sí? Bueno, Ahí muchas también, gracias, mi estimado. perdón, ¿Mande? ahí también entra el de, por ejemplo, el de espectáculos o CESA, Ok, sí. Por ya, ejemplo, usted ya hace un también espectáculo, ¿no? se traslada, ¿sí? Contrata al artista, le paga sus honorarios al artista, usted vende el boletaje y de alguna manera ese impuesto sobre espectáculos públicos, ¿a quién se lo va a cobrar? Al consumidor, Los Al, con- clientes, bueno, a al, quien a compra el quien, boleto. a quien compra el al que boleto, compra el claro. boleto. Claro que no va a sonar bonito que le diga, mi estimado Enrique, fíjate que te estoy cobrando el impuesto sobre espectáculos públicos. El precio ya viene incluido, no te lo va a decir, no te va a decir, oye, en este boleto estás pagando IVA, estás pagando, no, no te lo dicen, pero a final de cuentas, como dice mi estimado José Alfredo, ahí se le va a incluir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Así Sí, es. muy bien, excelente. Ahora vámonos con el tema de evasión. Déjenme decirles una cosa, estimados abogados. Ninguna evasión es legal, que a veces hay ciertos mecanismos que pueden utilizar tanto los contadores principalmente para que pues de alguna manera se presente una declaración en ceros para que de tal manera podamos reducir el tema de los impuestos que debemos de pagar al Estado, para agregar algunas facturas que esto disminuyan la carga impositiva que se tendría que dar, etcétera, etcétera. Y bueno, la evasión ilegal que implica la afectación al erario público, ¿verdad? En este caso es un ingreso que buscamos que no reciba el Estado, pues por una falsedad en la declaración que estoy presentando. ¿Está claro esto, compañeros? Muy bien. Reiterando lo que hemos dicho, vamos a ver lo siguiente. Atentos. Hemos hablado referente a la percusión. Destacamos el momento en que se realiza el hecho previsto en la ley, en la cual nace el vínculo, nace la obligación del contribuyente, ¿sale? Reitero, la norma fiscal es una hipótesis normativa, ¿sale? Es decir, la norma fiscal contempla supuestos de contribuciones, impuestos, etcétera, etcétera, que si se materializan, entonces se deberán de pagar. Todo lo que se contempla aquí son hipótesis normativas, pero cuando la conducta, la voluntad del contribuyente encuadra con esa hipótesis normativa, es cuando se da nacimiento a la obligación. Perdón, la obligación, ¿qué es? La obligación es un vínculo jurídico que constriñe al Estado como fisco, ¿sale? Y a la persona física o moral, a la cual vamos a llamar contribuyente. ¿Vamos bien? ¿Sí? Se cumple con la hipótesis normativa. Eso es la percusión. Seguimos. Incidencia.
el hecho de que se pague el impuesto, la persona ve afectada su economía por el traslado, por el pago de dicho impuesto. Significa, por ejemplo, que si yo como trabajador, ¿vale?, recibo la cantidad de 10,000 pesos, mi patrón ya hizo la retención correspondiente de los impuestos. Entonces, mi salario ya tiene un impacto en relación al impuesto que ya fue retenido por el patrón. ¿Se entiende, sí o no, compañeros? Hay un impacto y ahí está. Muy bien. Ok. Siguiente. La traslación de lo que ya hemos venido platicando. La carga del impuesto, al final de cuentas, va a ser cubierta por otras personas. Esto implica lo siguiente. Atentos, por favor. Por ejemplo, lo que hemos mencionado sobre que tenemos una tienda, ¿sale? Yo le compro al camión de la coca esta caja y al final de cuentas, cuando yo venda el producto a los particulares, estoy recuperando el impuesto y se lo voy a trasladar al último consumidor, mi cliente. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Fíjense lo que les voy a comentar. Yo sé que están muy jóvenes la mayor parte de ustedes, pero sabrán ustedes que por ahí de hace unos 15, 20 años hubo un litigio muy importante de Jugos del Valle, ¿sale? Jugos del Valle, por ahí había una contribución que decía que como es un alimento de no sé qué características, no tendría que considerar el pago del valor agregado. Jugo del Valle, representado por el despacho jurídico de don Diego Fernández de Ceballos, se fue a un juicio. ¿Y qué creen? La autoridad fiscal le dio la razón a Jugos del Valle y entonces le regresaron todos los impuestos correspondientes del valor agregado que se habían trasladado como consecuencia de la compra de estos jugos. La realidad es que no los debió haber recibido Jugos del Valle. En todo caso, quien pagó al final de cuentas el impuesto es el consumidor. Si a alguien se le tendría que haber regresado el impuesto, es a cada uno de los consumidores, ¿sí? Que en su momento hubiesen acreditado que compraron estos jugos, no a Jugos del Valle, porque al final de cuentas él ya vendió el producto con el impuesto, ¿eh? ¿Se entendió, compañeros? ¿Sí? Muy O bien. sea que cobró doble impuesto. Pues bueno, no es que haya cobrado dos, porque de alguna manera él ya lo cobró. Lo que está haciendo es que se lo Ajá. están regresando. Un impuesto que al final él ya cobró. Se Exacto. salió ganando. Entonces salió ganando. Porque al final de cuentas, quien pagó ese impuesto fue el contribuyente, el que compró al final de cuentas el producto. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí vamos bien, estimados amigos. ¿Tenemos alguna duda, algún comentario? ¿Se entiende? Bien, vamos avanzando. Ahí va. Bien. Ahora, estimados amigos, vamos a hablar de la coordinación tributaria. En esta coordinación tributaria vamos a hablar de recursos y acciones exclusivas de la Federación, facultades exclusivas que tiene la Federación, sobre todo en estos temas que hemos venido refiriendo del artículo 27 de la Constitución. También tenemos las facultades que tienen los municipios en el tema de la recaudación y participación con el Estado y Federación, leyes hacendarias públicas y municipales que a final de cuentas van a apoyar a la recaudación del impuesto y lo van a enviar a la federación.
a la federación. Y tenemos un acuerdo de participación de federación, estados y municipios en relación de los impuestos recaudados. Vamos a hablar de una ley de coordinación fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Atención con lo que tenemos que señalar. México es una federación. ¿A qué me refiero con una federación? ¿Vale? Hacemos referencia de que hay un solo sujeto de derecho internacional. El nombre oficial de nuestra patria es Estados Unidos Mexicanos. ¿Sale? En su interior se encuentra dividido por entidades federativas. ¿Vamos bien? Ok. Y la base de la división territorial es el municipio libre con más de 2.500 municipios, siendo el estado que tiene más municipios el estado de Oaxaca, ¿sale? Con más de 500 municipios. ¿Vamos bien? Ok. Hay que tener una coordinación fiscal para que no exista una doble recaudación. Y muchas veces la federación, los estados y municipios van a trabajar en coordinación para la recaudación de los impuestos. ¿Vamos bien? Ok. Hay facultades exclusivas que es de la federación en la cual no participan ni estados ni municipios. ¿Sale? Empezamos. Facultades exclusivas de la federación contempladas en el artículo 73, fracción 29 de la Constitución. Lo mencionamos a continuación. Ahí va. Bueno. Entonces, en esta concurrencia de los estados, tenemos la Ley de Coordinación Fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Empezamos con facultades exclusivas que son de la Federación. Artículo 73, fracción 29 de la Constitución. Empezamos con la cuestión del comercio exterior. Este tema solamente le corresponde a la federación. La cuestión del comercio, ¿vale? Que se celebra con otras naciones del mundo. Entonces, en esta interacción comercial, la federación es la única que tiene facultades. Muy bien. También continuamos con lo que se establece en relación del aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el artículo 27 de la Constitución. Es decir, sobre nuestro territorio, lo que se encuentre en el interior del suelo, en la superficie continental o en el mar territorial, zona contigua o zona económica exclusiva, será de aprovechamiento exclusivo de la nación. Muy bien. Y seguimos destacando la cuestión de los servicios públicos que concesione o sean explotados directamente por la federación. Energía eléctrica, producción y consumo de tabaco, combustibles y productos derivados del petróleo. Todo esto solamente le va a corresponder a la federación. No participan ni los estados ni los municipios. ¿Alguna duda, alguna aclaración que tengamos hasta aquí, estimados abogados? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Vamos rápidamente a analizar la cuestión de la ley de coordinación fiscal
y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. ¿En qué consiste? A ver, demos un segundito. Demos. Perdón, ¿me escuchan? Sí, muy bien. La Ley de Coordinación Fiscal trata de evitar la doble tributación, ¿sí? En este punto es muy importante, compañeros, delimitar la falta de, a lo mejor, competencias o ámbitos que se establecen entre la federación, estados y municipios, porque en este punto puede existir una doble tributación. Es muy importante que esta ley establezca cuál va a ser la participación de las autoridades en la recaudación de los impuestos. ¿Se entiende? Si no hay una adecuada coordinación, puede ser que el cobro de un impuesto no sea requerido por la federación, ¿vale? Y a lo mejor en esta contribución tengamos a una entidad federativa que también no requiera el cobro de ese impuesto. ¿Está claro? Entonces, ¿a quién le debo pagar? En este caso, la contribución se debe de realizar a la autoridad que le corresponda la recaudación de dicho impuesto. Por eso, lo que hace la Ley de Coordinación Fiscal es poner en coordinación a federación, a estados y municipios en la recaudación del impuesto. Porque a veces para cualquier particular, si hay una adecuada ley de coordinación fiscal, puede ser de que el municipio lo recaude sea efectivo, porque es la autoridad que tenemos más cercana y que el municipio a su vez traslade a los estados y estos a su vez a la federación. En eso consiste una adecuada coordinación fiscal. ¿Se comprende, compañeros? Si existen controversias competenciales, se podrán resolver a través de juicios, ¿vale? Ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a nivel federal, los tribunales contenciosos administrativos a nivel local, y si esa afectación, esa invasión de competencia afecta nuestros derechos fundamentales, podemos promover juicio de amparo por invasión de competencias de la autoridad. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Llegamos al punto de conclusión con el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este sistema, como bien aquí su nombre lo indica, participan los estados, entidades federativas y sus respectivos municipios en relación a la recaudación de los impuestos federales. ¿Sale? Respetando las políticas tributarias de cada estado. Es muy importante los convenios de adhesión a dicho sistema. Recuerden, lo que hoy necesitamos es coordinación. No necesitamos división. No necesitamos clasismo. Necesitamos coordinación de los 3 niveles de gobierno: federación, estados y municipios. No importa el color del partido político, eso no trasciende. Lo que importa es el trabajo en coordinación de estados, municipios y federación. Eso es lo que va a generar un cambio significativo. ¿Comprendemos esto? Ok. Bien. Después del análisis de la Ley de Coordinación Fiscal y el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, vamos a concluir esta segunda unidad
Y vamos a pasar al análisis.